Bueno, pues en primer lugar agradecer por mi parte la invitación a participar en este congreso y en este foro de reflexión colectiva acerca de lo que nos ha pasado en la universidad y en la educación, ¿no? En el contexto neoliberal. Me parece fundamental, ¿no? Generar espacios de reflexión crítica en torno a esto. Agradecer que estéis aquí también, ¿no? Hasta ahora un poco intempestiva. Como decía Lorena, yo vengo de la psicología social. No soy filósofa, por lo tanto también esto marca cierta perspectiva analítica, ¿eh? Y luego además sí, también quería comentar, porque la mañana se ha hecho mucho hincapié en toda la resistencia que se opuso a Bolonia, ¿no? Aquí, en este contexto, y yo pensaba que yo un poquito de eso lo viví en Barcelona, pero yo vengo de una universidad en donde muy acríticamente se asumió todas las enormes transformaciones que implicaba en lo cotidiano la implementación del espacio de estudio superior y Bolonia, ¿no? Y todas las nuevas formas de gestión del profesorado universitario que acompaña todo esto. Lo digo también porque yo vivía en un contexto en donde mucha gente aparentemente progre de izquierda se entusiasmó y participó, ¿no? Muy animosamente en toda esta transformación. Bueno, decía que me parece muy importante abordar esta transformación drástica de la universidad que ha implicado redefinición de resultados, de funciones, sobre todo de formas de organización en las que yo me voy a centrar un poco y en relación con el profesorado, en sentidos institucionales compartidos y en formas de subjetividades docentes y de estudiantes. Obviamente, como estamos repitiendo, esto se da en un contexto más amplio de reestructuración del mercado de trabajo y de la relación entre capital-trabajo, y en esta envoltura un poco estratégica que tiene que ver con la razón neoliberal de expansión de la lógica de mercado a todas las esferas sociales y, por lo tanto, que implica la transformación, ¿no? Una reconfiguración de lo social y, por supuesto, de las instituciones. Esta es una mesa sobre subjetividades neoliberales y yo abordaré la cuestión un poco desde lo que Foucault llamaba procesos de subjetivación, abordar la subjetividad en su proceso de emergencia, ¿no? Atendiendo a que son los contextos de entramados de discursos y sistemas normativos de poder las que van configurando lo que somos. Esto, aunque a la mañana lo hemos atacado un poco a Foucault, esto es utilizado en un sentido del poder en términos Foucaultianos productivos, porque sí que es cierto que el neoliberalismo destruye instituciones y destruye determinadas formas de organización social, pero es creador y productor de lógicas de acción, de relaciones sociales y de subjetividades. Utilizo a Foucault porque me sirve, me interesa, porque me sirve para pensar y comprender aquello que veo y que me sucede y sobre todo que he padecido, ¿no? Y es obvio que hay muchas cosas que podemos criticar, como se decía a la mañana, esta homologación de la cárcel con la escuela en términos de su dimensión disciplinaria, pues evidentemente es bastante gruesa, ¿no? Yo también podría criticar un profundo androcentrismo que late en toda su obra, pero sí que los desarrollos que tiene a partir de, bueno, sobre todo para mí en el nacimiento de la biopolítica y su manera de historizar las formas de subjetividad, me permiten y nos permiten a muchas personas comprender qué es lo que nos está sucediendo, así que tampoco voy a entrar en disquisiciones terminológicas, ¿no? Utilizo una noción, sobre todo la de gobierno, que se remite al hecho de conducir conductas, no al hecho de actuar directamente sobre los individuos, sino, como dice Boltanski, hacer, estructurar el campo de las acciones posibles, ¿no? Que esto es lo que van a hacer los sistemas de gestión contemporáneos de una manera muy intensiva. Estructurar el campo de acción posible se hace reticulando a través de técnicas variadas y diversas, muy intensas de control, a nuestra vida cotidiana en el ámbito laboral. Y creo que ha sido fundamental para transformar una institución como es la universitaria. Bueno, yo voy a esquematizar mucho, luego podemos conversar y dialogar, ¿no? Claro, estamos en un contexto que enunciamos como de racionalidad neoliberal, que facilita un nuevo régimen de acumulación capitalista, ¿no? En este
orden social institucional que es el capitalismo, y que hace dos cosas, a mi entender, importantes, ¿no?, para pensar la cuestión subjetiva, que es situar en el centro de la vida social la forma empresa, la empresa como una forma aplicable y de inteligibilidad de diferentes entidades, sean instituciones, organizaciones, incluso individuos, y esto acompañado de establecer como norma de relación social la competencia. Esta noción de empresa aplicada a los individuos nos da la forma de empresario de sí, que desarrolló y que vio lúcidamente, creo, Foucault ya en los años 70, y que es deudora de las teorías del capital humano, que están de trasfondo en muchas de las tecnologías de gestión. Pensar la fuerza de trabajo como un capital que tiene que estar autovalorizándose y capitalizándose permanentemente. Y tanto la noción de empresa como la competencia lo que nos remite es a un escenario en donde se nos exige y se nos demanda rendir, ¿no? Rendir de una manera un tanto indefinida e ilimitada, siendo además flexibles y adaptables a los contextos que cambian. Quizá las demandas de subjetivación no van tanto por asumir límites, sino por traspasar los límites, ¿no? Esto sostiene la competencia, traspasar los límites, incluso en relación con uno mismo, para así permitir una capitalización también de lo singular, del valor singular, del rendimiento. No sé, no hay más que ver Operación Triunfo o Masterchef para captar exactamente esta lógica, ¿no?, de demanda de subjetivación. Y en esta movilización permanente pues es fundamental todo el vector de lo emocional, ¿no?, en el ámbito de la subjetividad. Es una movilización que captura aspectos cognitivos, pero también sobre todo afectivos y motivacionales. De esto saben mucho los coaches, por ejemplo, ¿no?, para que se sostenga ese esfuerzo incesante. Hay dos autores franceses que a mí en algunas cosas me gustan mucho, como son Dardot y Laval, que plantean comprender los procesos de subjetivación contemporáneos bajo el dispositivo de lo que denominan rendimiento-goce. No hay más que ver, atender al discurso publicitario, ¿no? Hay que rendir gozando y gozar rindiendo, superando los límites. Pero no solo esta parte positiva o esta positiva de lo emocional es importante, también lo negativo. En nuestro contexto, ¿no?, se abre un abanico de experiencias de malestar que yo creo que mañana se van a abordar más, que van del miedo a la inseguridad, a la soledad, al agotamiento, a la culpa, a la impotencia, que se incitan y se instrumentalizan o se derivan, ¿no?, también del impacto que tienen determinadas, yo voy a insistir, herramientas y procesos de gestión y de control. Podemos decir que este gobierno neoliberal es el gobierno que más y mejor capta, más exitosamente coloniza lo subjetivo para explotarlo y para que se explote a sí mismo. Y esto es lo que yo voy a intentar ver en relación con la faz tecnológica, ¿no?, que ha acompañado a este ingente trabajo de adaptación a los requisitos del mercado. Es un trabajo de adaptación a los requisitos del mercado que se ha hecho de manera orquestada. Bueno, nosotras que hemos estudiado bastante toda la implementación de la lógica del emprendimiento, del espíritu de empresa, a partir de documentación de la Unión Europea, que está influida por organismos internacionales y por lobbies determinados, y cómo de manera orquestada todo ese fomento del espíritu de empresa va y del discurso de las competencias, no me voy a meter mucho en esto, pero incitado, ha ido aterrizando y traduciéndose, ¿no?, en diversas normativas que han proliferado además a nivel estatal, regional, etcétera. Toda esta transformación, decía, institucional, que se ha apoyado en procedimientos de gestión. Sí que podemos hacer una cierta comparación, ¿no?, entre la racionalidad liberal del siglo XIX, que lo que hace mientras construye libertades en el plano jurídico, simultáneamente es acompañada por la emergencia. Yo creo que aquí Foucault detectó procesos históricos muy importantes. Es acompañada por esta formidable de un régimen disciplinario funcional a la expansión, ¿no?, y al desarrollo del capitalismo industrial, porque
hace cuerpos dóciles y útiles, como decía él, ¿no? Y la racionalidad neoliberal que exalta la libertad de elección individual, autodeterminada, creativa, innovadora, alimentada por muchas claves de discursos emancipatorios, los del 68, pero más tarde también, como creo que analizaron, a mí por lo menos me gusta mucho, Chiapello y Boltanski, ¿no?, en su obra, es acompañada también por el establecimiento de una formidable retícula de control y de evaluación que incita permanentemente al rendimiento, ¿no?, y a extraer ese valor de la singularidad de una manera competitiva, y esto también lo señalan muchos autores, si la racionalidad neoliberal se pone un freno a sí misma, ¿no?, en el gobierno frente a la libertad del mercado, en el neoliberalismo a lo que asistimos es a una inversión de esfuerzos en expandir este mercado, se gobierna para hacer proliferar situaciones y procesos de mercantilización, para estructurar un sistema de competencia y una sociedad de empresa. Y evidentemente las innumerables reformas educativas van por ahí, ¿no? En este contexto son relevantes, ¿no?, tanto discursos como prácticas concretas, organizadas estratégicamente. Tenemos como discursos claves en este momento neoliberal el discurso de la psicología, el discurso psicologizante, que aporta toda esta retórica individualizadora, despolitizadora, que invisibiliza la existencia de condicionantes y de determinantes socioestructurales de todo lo que nos sucede y por lo tanto colabora en responsabilizar a los individuos, ¿no?, de lo que les pasa, y lo responsabiliza también de gestionar esos riesgos que por lo menos parcialmente el Estado social en Occidente, en parte, ha gestionado y ha contenido, ¿no? Pero quizá el discurso más importante en esta expansión y esta naturalización de la lógica neoliberal es el discurso de empresa o del management, ¿no?, el discurso de la gestión, que ha devenido y se ha configurado como un sentido común, tópico, en muchas esferas sociales, en muchos lugares, y que sin grandes esfuerzos, porque pasa por ser un discurso técnico, neutro, que legitima y da sentido a las prácticas que organizan el mundo del empleo y sobre todo que lo están reestructurando hacia la desregulación, hacia la pérdida dramática de garantías, ¿no?, jurídicas y a una precarización generalizada. Algo que me parece que analiza muy bien el trabajo de Luis Enrique Alonso y Carlos Fernández, ¿no?, sociología. Y aquí en concreto es especialmente importante una corriente en el ámbito de la gestión de las organizaciones, que es el New Public Management, que consiste en gestionar cualquier cosa como una empresa, sobre todo los servicios públicos, ¿no?, con esta idea que ha devenido también en un lugar común, una cantinela que hemos escuchado innumerables veces, con esta idea de que orientar algo hacia el mercado va a mejorar la calidad y va a solucionar las dificultades organizativas. Y esto implica un creciente peso instrumental de toda esta tecnología de control y de evaluación. Claro, la intromisión de esta nueva gestión de los servicios públicos con una lógica de empresa ha impactado obviamente en la esfera de la educación, de la sanidad, y en el ámbito educativo creo que está siendo devastadora, ¿no?, en tanto que introduce criterios extraacadémicos que han dado lugar a nuevas jerarquías, a precarización, a una reorganización de prácticas institucionales subordinada a los intereses extraacadémicos y de mercado, y a todo un sistema en la universidad intensivo de evaluación permanente y por lo tanto en relación con el impacto de todo esto a nuevas experiencias y formas subjetivas. En la universidad creo que no ha sido, hablaba antes del discurso psicologizante, no ha sido especialmente necesario el recurso a este discurso, ¿no?, que la transformación de la universidad se ha jugado, también creo que a la mañana se comentaba, se ha jugado en consignas bastante huecas, banales, moralizantes, que
que orbitaban en torno a esta cuestión de devolver a la sociedad, el compromiso con la sociedad, solucionar los problemas, este solucionismo también, ¿no?, que ocupa, del que habla Marina Garcés y que también se ha vuelto un poco tópico, ser motor de la sociedad, el crecimiento inteligente. Si añadimos a esto la eficacia, la eficiencia y una noción de calidad absolutamente difusa, ¿no?, en el discurso, pero absolutamente reticulada, milimétricamente formalizada en la práctica, pues hasta aquí, ¿no? A mí me resulta, porque me gusta mucho este autor, me resulta sugerente lo que dice Boltanski, ¿no?, que esto es una dominación sin ideología. Creo que lo dice de una manera un tanto polémica, pero bueno, sí que señala este hecho, ¿no?, que vamos reestructurando determinadas instituciones públicas, de servicio público, al servicio de unos intereses, gracias a una expertocracia que ha devenido lugar común y sentido común, discurso obvio, y de hecho a veces es difícil situar y localizar y ver dónde reside aquello que combatimos, ¿no? Y yo también creo que a veces reproducimos lógicas neoliberales que vivimos como fuerzas inexorables. De Gaulle-Jacques, otro autor francés, dice que el neoliberalismo ha ganado la batalla en la universidad sin darla, que no ha hecho falta, porque la verdad es que, bueno, afortunadamente quizá hubo excepciones como la que relatabais hoy aquí, pero mi impresión, y llevo 18 años en la universidad, es que ha sido arrasado, ¿no?, toda esta lógica de una manera bastante fácil, que ha habido poca oposición y poco, bueno, que hemos perdido la batalla en ese sentido. Por lo tanto, bueno, me quiero centrar en lo importante que ha sido toda la cuestión técnica de gestión del personal en esto y subrayar el carácter disciplinador, normalizador y subjetivador o de buen encauzamiento, que diría Foucault, de procedimientos como la evaluación. Hablar de evaluación implica dos previos, ¿no?, dos cuestiones previas. Por un lado, pensar que la evaluación siempre forma parte del orden institucional académico, ¿no?, siempre se ha evaluado, pero se ha evaluado de forma distinta. Se evaluaba estudiantes, había evaluación jerárquica e intersubjetiva en los tribunales, pero los nuevos procesos de evaluación han transformado todo esto o han superpuesto, ¿no?, lógicas distintas, han proliferado, se han expandido y han establecido nuevos criterios de asignación de valor y de crédito. Y luego también implica abrir el interrogante, ¿no?, acerca de, bueno, sí, habría que evaluar, ¿no?, cómo debería ser esta evaluación. Hay quien señala que la universidad necesita una evaluación deliberativa, reflexiva, democrática. No lo sé, yo no tengo la respuesta, pero lo que sí considero es que hay que desenmascarar de alguna manera y combatir un tipo de evaluación que es la que estamos sufriendo y que la que nos ha precarizado de una manera generalizada, que es prescriptiva, que es reduccionista, que es cuantificadora e individualizadora y que tiende a la cronicidad en un esquema, ¿no?, que otra autora francesa señala como disciplina indefinida. Y de hecho, esta evaluación ha fragmentado la condición docente, ha generado microjerarquías sostenidas en el uso estratégico de créditos parciales y recompensas que dan los diferentes tipos de evaluación, y ha estructurado el campo de acciones posibles. Y ahora veremos de alguna manera cómo, ¿no? Hace un mes se realizaron elecciones a rector en mi universidad. Y fue muy curioso porque ante una pregunta acerca de los planes de igualdad, uno de los candidatos a rectores contestó, bueno, el profesorado universitario somos evaluados, siempre estamos siendo evaluados, ¿no? Fue una cosa que para mí representa dos aspectos. Primero, la naturalización de esta evaluación permanente y este control permanente, una naturalización absolutamente acrítica. Y por otro lado, que esto a lo que aludía, ¿no?, acerca de estas claves individualizadoras, psicologizadoras de la lógica meritocrática, porque si ante una pregunta sobre planes de igualdad que remiten a una situación
de desigualdad socioestructural tú respondes con que ya somos evaluados, estás diciendo mucho, ¿no?, de toda tu constelación imaginaria acerca de esto. Bueno, es ingeniero, eso también es verdad. Creo que también, para hablar de evaluación, es interesante hacer un poquito de historia, ¿no?, y ver cómo se da este proceso, ¿no?, en términos genealógicos, de proliferación y de transformación de la lógica de atribución de valor. Claro, cuando se generaliza el trabajo asalariado, emerge la pregunta acerca de su valor en tanto mercancía, ¿no?, a la que hay que poner un precio. Y hay determinadas características que se han utilizado para eso: el tiempo, la productividad, la dureza del trabajo, las características de la trayectoria precedente, ¿no?, para acceder a determinada posición, etc. Más adelante, la organización del trabajo requería selección de personal y una racionalización de la distribución, ¿no?, en las tareas, y esto estimuló la medición de distintas dimensiones de lo subjetivo, ¿no?, y empezaron a ser objeto de cuantificación pues, cualidades, aptitudes físicas, psíquicas, competencias, inteligencia emocional, capacidad de trabajar en grupo, hasta ahora. La generalización del discurso de la gestión y de las técnicas de gestión añade, ¿no?, más evaluaciones y expande la lógica de cuantificación a los objetivos y resultados. Y con procedimientos actuales, como la evaluación comparativa, lo que se llama benchmarking, ya incluso se suprime la referencia a priori a un objetivo o a un resultado y se generaliza esta comparación relativa y permanente de rendimientos entre individuos, entre escuelas, entre universidades, entre equipos, ¿no?, como hacen los rankings. Se pasa de un control jerárquico a una especie de autoevaluación, evaluación competitiva sin límites. Y vemos cómo la lógica de la evaluación se ha extendido a todo, ¿no? Vas a unos grandes almacenes, te atiende una persona y luego tienes que darle una carita para evaluar cómo ha sido la atención, ¿no? Se está segmentando esquemas de interacción social para ser evaluados. Y todo aquello que, y la lógica, actuar, llevar a cabo determinada tarea con el objetivo de obtener una buena evaluación, desnaturaliza y altera profundamente la actividad que estás llevando a cabo. Esto también nos pasa un poquito en la universidad, ¿no?, en donde la evaluación del alumnado, que es de satisfacción del alumnado, a veces también influye, porque con eso luego se hacen cosas y se toman represalias, influye en la manera en que articulamos nuestras prácticas docentes en un contexto que nos lo dificulta mucho, pues porque también se superponen lógicas distintas, ¿no?, de la del funcionario público, no soy funcionaria, pero bueno, la de una función pública o la de que vende un servicio para entretener y satisfacer a los clientes, ¿no?, que están superponiéndose hoy en día en la universidad. Creo que esta deriva de la evaluación y sobre todo la expansión y la aceptación acrítica que ha tenido, se sostienen varios desplazamientos o equivalencias erróneas o estratégicamente erróneas, ¿no? Que evaluar es medir, que por tanto el valor, además de cosas muy diferentes, puede formalizarse cuantitativamente, que las medidas pueden compararse y que medir es ser objetivo. Y lo que nos encontramos, sobre todo si atendemos a la compleja arquitectura de indicadores, es un proceso de reducción y cosificación de las prácticas institucionales y de la actividad en la universidad, ¿no? La calidad es derivada de la cantidad, ¿no?, por ejemplo, de publicaciones. Esa calidad a la vez es derivada del indicador de impacto de la revista, cuyo su valor de impacto es derivado de un cálculo de su repercusión o de su aceptación en determinada comunidad, casi en términos de mercado, etcétera. Que un capítulo de un libro, una monografía, que puede ser una labor absolutamente más interesante que muchos de los artículos que producimos, no valga casi en este cómputo y este cálculo de las acreditaciones, me parece que es profundamente cuestionable, ¿no? En mi universidad, que nos dan cursillos, como todas imagino, ¿no?, para aprender cómo proceder para solicitar las evaluaciones y cómo demostrar la calidad de lo que hacemos
que tan difícil es que hay empresas a las que puedes pagar para que te lo hagan, ¿no? Cosa que a mí me parece bastante perverso. Bueno, hay un técnico de la biblioteca que es bastante, no es nada favorable a todo esto. Dice, esto es como si, por leer la tesis, esta lógica, ¿no?, de la calidad que tú tienes en tu investigación derivada de la cantidad de las revistas y de cómo se sitúan esas revistas en determinado ranking, es como si tú, por haber leído la tesis en Oxford, tienes un 10 y tú, por haber leído en la Universidad Pública de Navarra, tienes un 5, ¿no? Es eso, ¿no? Es una calidad derivada no del contenido en sí, sino de otros aspectos iba a decir adyacentes. A mí me parecía interesante, para pensar la evaluación también, la contemporánea, en la que nos asfixia un poco en la universidad, establecer cierta comparación, ya que la consideramos que es disciplinadora, comparación con este operador de la disciplina que estableció Foucault, ¿no?, que era el examen y el examen que lo podemos considerar como, quizá no en términos tan negativos como lo hizo él, ¿no? Pero es interesante hacer este ejercicio de contraste un poco libre para ver, ¿no?, qué hay de nuevo en todo esto que estamos aceptando y que se nos hace hacer y que además nos va subjetivando, ¿no?, nos está llevando a actuar de maneras concretas y a ir configurándonos de maneras concretas. Decía Foucault que el examen había operado una inversión en la lógica del poder, ¿no?, frente a todo esto del poder soberano, donde el soberano era lo visible, ahora la visibilidad se le exigía a quien era examinado. Lo que hace la evaluación es incrementar esta lógica de la vigilancia, ¿no?, porque la exigencia de visibilidad y de transparencia ha proliferado y se ha hecho mucho más intensa, lo que también tiene un cierto efecto en términos institucionales de generar como un estado de cierta sospecha en relación con las personas trabajadoras de una institución, lo cual tampoco es muy sano para determinados lazos comunitarios, ¿no? Decía Foucault que el examen fijaba o estabilizaba a los individuos, ¿no? Por ejemplo, en una posición académica donde tú ya pasas a determinado estatus o condición, ¿no?, o función, ¿no?, y sobre todo función pública. Y bueno, en la evaluación que tenemos muchos tipos, pero en general excluye parcialmente, ¿no?, o atribuye créditos de manera temporal, ¿no? Hay un sofisticado y minucioso sistema de acceso a créditos y a posiciones parciales de poder, y además según que te reconozcan puedes hacer determinadas cosas y no otras, ¿no? En mi universidad, por ejemplo, se dan cosas demenciales, ¿no? Tú puedes ser miembro de pleno derecho de un instituto de investigación, pero si se te muere, que metafóricamente también tiene tela, el último sexenio, ya no puedes ser miembro de pleno derecho, eres la misma persona, con la misma trayectoria investigadora, con la misma calidad supuesta que tenías antes, etcétera, ¿no? Es decir, hay como garantías y condiciones laborales que son reversibles y por lo tanto, más que fijar, lo que hace es lanzarnos a un esfuerzo sostenido y activar un movimiento que es el que va a ser incluso el propio objeto de evaluación, ¿no? Que un sexenio se te muera implica que lo que te están controlando no es tanto la calidad de lo que haces, sino el hecho de que hagas, ¿no? Y que hagas de una manera permanente y que no te pase nada en la vida, como tener un cáncer, o tener hijos, o tener que cuidar a personas, etc. Y también, bueno, el examen inducía correcciones, obviamente, pero es que la evaluación también de otra forma, ¿no? Procedimientos de evaluación que han proliferado inducen correcciones a través de la anticipación de las sanciones, ¿no? No se castiga no ser obediente, porque a fin de cuentas hacemos lo que queremos, solicitamos que se nos evalúe. Esto alude también a una clave de operatividad del poder neoliberal, no me voy a meter mucho, ¿no?, que tiene que ver en que se apoya en la producción de libertad, ¿no?, de una libertad controlada y exhaustivamente monitorizada, ¿no?
anticipas y como hay todo un cifrado, ¿no?, de indicadores de manera exhaustiva de lo que vale, de lo que no vale, en qué tiempos y qué consecuencias tiene, esto hace que nos autocorrijamos de una manera estratégica y anticipada, ¿no? Y por lo tanto esto también remite a un esfuerzo sostenido y autoexigido, sobre todo en condiciones de mayor precariedad, pero externamente controlado. Como decía, hay como un control del propio proceso de movimiento, ¿no?, del rendimiento. Antes hablábamos de la importancia del examinar o de centrarnos en los contenidos, ¿no?, en la evaluación, en todos estos procesos y en todas esta tecnología de procedimientos administrativos de control. Lo que hay es un control precisamente de la actividad, ¿no? Bueno, esto profundizando un poquito más, ¿no?, en esta última parte, en relación con los procesos de subjetivación, quería destacar algunos ejes de reflexión de una manera muy abierta, ¿no? Diría que estos procedimientos de evaluación nos dispone a relacionarnos con nosotros mismos de una manera específica, porque nos atrapa en este premodelaje al que hacía alusión y nos genera también determinadas experiencias subjetivas. Los procesos de evaluación subjetivan sin parecerlo, no vehiculizan mandatos identitarios fuertes o explícitos, pero haz lo que quieras, solicita luego que te evaluemos, pero vamos a controlar de manera incesante esto. Bueno, el primer eje que yo establecía como efecto de estos procedimientos de gestión es la individualización, y creo que la evaluación, los procesos de evaluación y de control en general en el mundo del trabajo han sido un operador fundamental del derribo de formas colectivas que permitían a los individuos reconocerse y luchar, porque luchamos de manera colectiva y organizada, ¿no? Ha habido toda una sistemática destrucción de referentes, de representaciones colectivas, de garantías colectivas, a lo que concurren estos discursos psicologizantes, pero también estas prácticas que nos hacen vernos solos, ¿no?, atomizados en nuestro itinerario concreto, en la trazabilidad de nuestra carrera, como se dice ahora, y que nos sujeta, ¿no?, a nuestras propias circunstancias y nos dificulta identificarnos con otros, porque además son otros con los que en parte entramos a competir, ¿no? Esto diseña escenarios de desigualdad y la competencia es estimulada claramente cuando se estructuran escenarios de desigualdad y de desequilibrios. Y estamos viviendo escenarios en donde la desigualdad es el eje de su definición. La desigualdad además, como decía, nos hace competir, ¿no? Genera una cierta perversión además en el uso de la palabra cooperación o trabajo en equipo, desde luego en otros ámbitos empresariales, pero también en instituciones públicas como la universidad, en tanto los reconocimientos y las acreditaciones o los créditos siguen una aritmética personal, ¿no? Y creo que pasa un poco lo que dice de Gaulle, que a mí me gusta mucho. Él lo llama la paradoja de la excelencia. Pedir un rendimiento fuera de lo común y de manera individualizada destruye el mundo común, produce exclusión y una tensión permanente entre quienes ganan y quienes pierden. Y creo que en este contexto hemos naturalizado esta desigualdad, esta injusticia y esta cierta perversión del trabajo en equipo, de la cooperación. Y luego además hay un esfuerzo permanente por acceder a lo que antes eran derechos, ¿no?, a determinadas condiciones laborales que se han convertido en un mérito, en un merecimiento, ¿no? Hay una lógica del merecimiento, lo que antes era un derecho preestablecido, ahora lo tienes que conseguir y por lo tanto tienes que estar permanentemente performando tu valor, tienes que conseguir estabilidad, salario digno, condiciones de trabajo, por supuesto las personas más precarias, todas las que más se nos ha precarizado, pero en general, ¿no?, porque se ha extendido toda la lógica de evaluación a todo el personal que trabaja, en el sentido que aludía antes, hay merecimientos que se vuelven reversibles, ¿no? Y esto fragiliza subjetivamente. Otro eje en términos de impacto de los procedimientos de evaluación es la responsabilización. Y esto tiene muchas derivas, ¿no? Responsabilización en sentido negativo, porque
los procedimientos de evaluación y de control permanente en un contexto competitivo suelen generar la sensación eventual o real, ¿no?, de insuficiencia y de inseguridad. Hay que estar permanentemente haciendo cosas porque puede no ser suficiente. Ehrenberg, que también es un autor francés, esto un poco monotemática, señaló un desplazamiento en los imaginarios, ¿no?, de comprensión de las lógicas sociales, un desplazamiento que a mí me parece muy interesante, desde una constelación semántica vinculada con el conflicto a otra vinculada con la carencia. Lo que hace décadas se explicaba en términos de conflictos era la lucha de clases, o sea, los conflictos psíquicos. Por ejemplo, el psicoanálisis es una teoría sustentada en la idea de conflicto. Igual simplifico mucho, pero bueno. A la idea de carencia, ¿no? Hoy en día todo es falta de motivación, falta de energía, falta de publicaciones, de valentía, de ilusión, etc., ¿no? Hay una lógica de carencia que nos ha colonizado de alguna manera el imaginario para pensarnos. Luego, además, esta gramática del merecimiento y de la normalidad culpabiliza, lógicamente, ¿no? Y esto conecta también con este operador de la libertad, ¿no?, de que elegimos hacer esto, elegimos este trabajo y elegimos de alguna manera porque se nos hace elegir, se nos induce, se diseñan escenarios y lógicas de interacción social en las que se nos dispone a hacer a llevar a cabo determinadas cosas, a jugar determinados juegos, y en ese jugar esos juegos asumimos las reglas. Y por lo tanto, si hemos jugado el juego, hemos asumido las reglas, el fracaso, aunque seamos muy críticos, ¿no?, y queramos establecer una distancia crítica, el fracaso tiene una parte, ¿no?, individualizada, autoculpabilizadora, porque es difícil, como decía, establecer diferencia con aquellas lógicas de interacción en las que participamos porque las elegimos. Esto en psicología social lo hemos investigado bastante, ¿no?, como la mejor manera de la subordinación o el sometimiento más exitoso es aquel que hace suponer a los individuos que están eligiendo lo que hacen. Hay mucha dificultad para establecer distancias después, en términos negativos, pero también en términos positivos, porque nos alegra muchísimo conseguir una acreditación, eso sostiene también toda esta lógica y nos olvidamos un poco de lo que hemos pasado, ¿no?, en términos para hacer, con la posibilidad de hacer un discurso crítico colectivo. Y luego, claro, esta lógica de la insuficiencia pues, facilita que el esfuerzo invada la vida en general, ¿no?, y que nos agotemos. Vale, 5 minutos. También otro elemento que vinculaba, ¿no?, a este impacto subjetivo es el cómo nos estamos, con toda esta aritmética contable del valor de las actividades, ¿no?, cómo nos estamos transformando, nos vamos transformando en sujetos de cálculo, que anticipan el valor y el rendimiento de determinadas elecciones y esfuerzos, y el cálculo difícilmente puede favorecer la crítica o puede favorecer una reflexión en relación con el carácter emancipador del saber, etc., ¿no? Y esto puede interpretarse también como una tendencia a formalizar la experiencia de una manera instrumental y reduccionista. Esto tiene consecuencias nefastas en términos institucionales y también individuales. Bueno, como no me queda mucho tiempo, adelanto. Me conecta un poco con la idea de Axel Honneth de autorreificarnos, ¿no?, de autoexplotarnos. Y en términos institucionales, colectivos, pues es dejar de ver esto como esta metáfora de las abejas, ¿no?, que hacen algunos críticos del capitalismo. Pensar el valor de las abejas en la miel que producen es olvidar que hay, ¿no?, que polinizan y que facilitan la reproducción de un ecosistema, es decir, lo más importante, ¿no? Calcular y formalizar el valor de lo que hacemos en determinadas cosas concretas, cuantificadas, etcétera, invisibiliza y devalúa otras actividades y otras inversiones de esfuerzo y emocionales en nuestro trabajo. Esto además va en contra de la propia vida institucional y de la propia vida en común, y esto está en el origen de esta devaluación atroz de la violencia de los últimos años, ¿no? Porque la docencia no te vale para casi nada, ¿no? Luego no te da réditos para las personas que hemos vivido todo ese sometimiento a determinados imperativos
concretos, lo de la docencia siempre nos genera bastante ambivalencia, porque siempre se nos hace ver que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo a eso, o a implicarte con el estudiantado, a generar espacios de reflexión libres que tampoco tienen un reconocimiento formal, es como perder el tiempo, ¿no? Bueno, lo estoy interpretando todo en términos muy negativos, evidentemente. Luego hay espacios de resistencias, de transformaciones, de crítica, pero como no puede hablar uno de todo, pues... Y luego, por último, quería hablar un poquito del malestar vinculado a ciertas tensiones que estamos viviendo, ¿no?, en la universidad, y que tienen que ver con esta introducción de procedimientos de gestión que además vienen de la empresa, que siguen la lógica del mercado y que son un poco ajenos a la propia lógica del servicio público e institucional, ¿no?, de instituciones públicas. Por ejemplo, ¿no?, entre el compromiso y el sentido institucional y el cálculo rentable, como estaba comentando ahora, ¿no?, comprometerte en actividades que luego te van a restar, la tensión que vivimos entre la realización y la estandarización del yo. Esto de la estandarización del yo es una noción de Eva Youth, porque bajo la aparente demanda de singularidad, de autonomía, de creatividad, etcétera, muy ¿no?, del discurso neoliberal, este encauzamiento y esta retícula tan formalizada de las exigencias y de los resultados, al final ejerce un efecto de homogeneización de las actividades y de los sentidos, ¿no? También una tensión al experimentar cierta distancia con lo que hacemos, porque instrumentalizar nuestras actividades o instrumentalizarnos a nosotros mismos o al resto transforma la naturaleza del vínculo con eso, ¿no?, y construye indiferencia, y a veces naufragamos un poco entre esa indiferencia y la implicación. Esta tensión también entre la supuesta autonomía y este sometimiento y conformidad a una microplanificación demencial, ¿no?, que formatea crecientemente nuestra vida laboral, y en esto nos estamos acostumbrando a cosas bastante absurdas y artificiosas. Y luego también una tensión, que a mí me parece importante en relación, pensando el profesorado, entre esta simultaneidad de lógicas, ¿no?, en el rol o en la función, como decía también al principio, entre la autoridad legitimada para transmitir un saber y con una lógica docente determinada, y en convertirnos en proveedores de servicios para satisfacer al alumnado que se piensa a veces bajo la lógica de la clientela, ¿no? En mi universidad, por ejemplo, claro, aparte de que las encuestas son encuestas de satisfacción, que es una palabra que nos remite aún no desde luego al universo tradicional del aprendizaje o del saber, se hacen campañas que banalizan y trivializan esto de la evaluación, como tú puedes dar la nota, ¿no?, como si fuera una relación simétrica, de ahora me gusta, ahora no me gusta, etcétera, que creo que hace un flaco favor a la función docente y desde luego a la institución universitaria. Y bueno, pues como ya no tengo más tiempo, acabo aquí. No, ya está, sí, me había adelantado, corrido un poco. Vale, pues gracias.